Listo, perfecto, terminamos. Chévere, gracias. Yuri, te llegó una invitación. ¿En serio? Gracias, Meli. Se siente el ritmo, el ambiente está encendido, ya conoces el camino, ven aquí. Entre agua, sol y arena, tan solo cosas buenas te prometo, te van a pasar. Así es este lugar, un mar de emociones, entre tu paladar exquisitos sabores, aquí te espera. En Crucita la Bella, con bellas mujeres, entre el sol y la arena. Venga, esto está que arde, mira, ven que nunca es tarde, para hidratar tu sentido de ambiente de fiesta y con buenos amigos. Una experiencia perfecta que no olvidarás jamás en tu vida. Descubrirlo nace de ti. Solo faltas tú, solo faltas tú. Crucita la Bella, siempre aquí te espera. Solo faltas tú, solo faltas tú. Agua, sol y arena, esto está que quema. No lo pienses más y ven a disfrutar en familia. Ya música, conciertos y sabores del mar te esperan en Crucita. Solo faltas tú. Sol, mar y arena, aquí te espera. Eso está que quema, cosita linda, se enciende el ritmo de tus caderas. Para más el sol, tu cuerpo y el mar, la rumba te espera. Todo el mundo, aquí en la Bella, con familia, aquí te espera Crucita. Saludos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este su espacio de entrevistas. Bueno, como siempre le digo, gracias a España Latina Televisión, transmitiendo directamente desde España a Barcelona para todo el mundo. En este caso vamos a hablar directamente con una invitada especial. Es directamente la señora Andrea Delgado. Ella es presidenta parroquial del GAT de Crucitas. ¿Qué tal saludos, Andrea? Muy buenas noches desde aquí de España. Saludos. A ver, creo que no tenemos audio. No sé si no tenemos audio. A ver, ahora sí se escucha algo. A ver, si ahí me escuchan. Ahora sí le escuchamos, perfecto. Ahora sí le escucho. Un enorme abrazo, muchísimas gracias en realidad por la invitación. Es realmente un verdadero placer, un privilegio que ecuatorianos que viven en tierras tan lejanas puedan compartir con nosotros. Desde acá, Crucita, un abrazo caluroso a todos los migrantes ecuatorianos que están en España, que están en Italia, que están alrededor de toda Europa. Un abrazo fraterno. Muchas gracias, un verdadero halago poder estar con ustedes esta tarde acá en Crucita y noche allá en España. Gracias a usted, señora presidenta, sobre todo pues esa cordial invitación, sobre todo a todos los ecuatorianos que estamos radicando en el exterior, sobre todo pues cuando vayan a visitar Ecuador, vayan a la provincia de Manabí y vayan directamente a Crucita, donde directamente pues la va a atender la presidenta del GAT parroquial. Queremos hablar temas muy importantes ahorita mismo sobre lo que está sucediendo en Ecuador. Hablaremos el tema sobre todo de la crisis sanitaria, hablaremos de la gestión del GAT parroquial, hablaremos sobre todo de la gestión del gobierno central y hablaremos un poquito sobre proyectos a futuro que tiene la parroquia Sama Crucita. Vamos primero por parte. Sama, quisiéramos saber sobre todo cómo se está gestionando ahorita la crisis de la pandemia en el GAT parroquial. Quisiéramos saber directamente de ustedes mismos, que son autoridades, ese conteo
quisiéramos saber cuántos contagiados hay, cuántos fallecidos hay, cuántas personas que están todavía contaminadas y qué se está haciendo para prevenir y sobre todo ese trabajo de ustedes. Obviamente ya digo, ya hablaremos más temas sobre este tema incluido. Mira, en realidad este tema de la pandemia del COVID-19 ha sido una situación bastante compleja y no solamente para Crucita, para Portoviejo, Manabí, para nuestro país, para el mundo entero, porque de hecho ustedes de allá pues ya nos han de contar también, de hecho estamos enlazados directamente con la página del gobierno parroquial. Un saludo a todos los crucitenses que también en este momento se conectan y a todos los migrantes que nos están escuchando, un abrazo caluroso. Mira, en realidad en el tema de la pandemia, nosotros no somos la voz oficial porque de hecho el COE cantonal, el COE nacional es quien realmente tiene la autoridad y la competencia. Nosotros tenemos un COE parroquial, ciertamente, que acoge todas las resoluciones. En cuanto al índice de fallecidos, al índice de contagios, lo maneja directamente el MSP, el Ministerio de Salud Pública. En el caso de Crucita, mientras el MSP, el Ministerio de Salud Pública, decía que en Crucita había un contagiado, la presidenta decía que había 30. En el momento en que MSP decía hay 30 contagios, la presidenta decía hay 500. Mientras MSP dice hay 40 contagios, la presidenta ya va por 800 contagios. Entonces, esa divergencia de criterios se debe a que, por ejemplo, los ciudadanos en su mayoría no utilizan el 171 porque sinceramente esa línea no sirve. No utilizan, por ejemplo, los servicios hospitalarios. Aún mucha de nuestra gente que se contagia prefiere quedarse en casa. Es cierto que al inicio de la pandemia los hospitales no conocían el manejo del coronavirus. Hoy por hoy los hospitales están haciendo un gran trabajo debido a que ya conocen el tratamiento efectivo y también ya se maneja de mejor manera todos los protocolos de bioseguridad. Sin embargo, Crucita es una parroquia rural y en ese sentido mucha gente prefiere quedarse en casa. Nosotros como gobierno parroquial estamos realizando gestiones articuladas con MSP Crucita, con las alcaldías, con el gobierno provincial de Manabí. Hemos adquirido el apoyo de algunas brigadas que hemos solicitado, que han venido desde Quito, por ejemplo, vino la Fundación Safari junto con GERSA, alrededor de 10 médicos brigadistas voluntarios. Exactamente. Andrea, ¿por qué no coincide la cifra del COE directamente con el GAC parroquial? Porque usted me está diciendo, claro, que las cifras no coinciden. En este caso, el gobierno tapa la cifra. ¿Por qué? Porque al final usted también llevará un conteo de todas estas víctimas. Porque al final usted me dice, si esta semana han fallecido 5 y el COE solamente reporta 1, al final hay una información no de verdad, porque al final eso es lo que estamos viendo en el país. Al final en Europa da esa expectativa del gobierno que no dice la verdad. En este caso, directamente, ustedes también como autoridad, porque usted también un GAC se llama autónomo, que también deberían tener esa cifra. Y en este caso, por ejemplo, yo la pregunta directa, ¿cuántos muertos hay en Crucita hasta la fecha? Mire, vuelvo y le repito, sería un error de mi parte si yo le doy un número porque no es de mi competencia presentar las cifras oficiales. MSP es quien tiene que decir. Sin embargo, como usted bien lo dijo, el pueblo me escogió para decirle la verdad. El pueblo me escogió para servirlo. Y yo en territorio he podido palpar otra realidad diferente a la que se dice a través del Ministerio de Salud Pública. Con todo el respeto, pero yo tengo que ser honesta con mis propios ciudadanos. Entre nosotros mismos vemos la realidad de lo que ocurre y la realidad no es la misma de los índices que se demuestran
por MSP. Lamentablemente, yo tengo que decirlo, yo pertenezco a este gobierno, pero yo fui escogida por el pueblo, por el clamor de los crucitenses, por cada una de la voluntad de los ciudadanos de la parroquia Crucita. Y tengo que ser honesta, sincera y decir enérgicamente que de ninguna manera yo estoy ocultando los verdaderos resultados. O sea, mientras colocan digamos, usted, el semáforo amarillo, realmente tenemos una incidencia altísima. Estamos atravesando un rebrote. No sé si el día de mañana nuestro alcalde de Portoviejo va a regresar al rojo o no, pero nosotros en territorio consideramos no los índices de MSP, que no dicen la verdad, consideramos la realidad que ocurre en nuestro territorio, pues. Así es, y es lamentable, ya le digo, que el gobierno central esconde las cifras reales cuando no coinciden las cifras con los gobiernos autónomos, cualquier se llama cantonal o parroquial, y lamentablemente es así. Me gustaría saber si ustedes, sobre todo el COE de se llama de Manabí, están recibiendo los insumos o recibiendo una partida presupuestaria o directamente el gobierno, porque esta pandemia... Yo, claro, he entrevistado 4 alcaldes y lamentablemente se está trabajando sin dinero. ¿Cómo puede ser posible esto? Me uno al criterio de esos 4 alcaldes que le han puesto de manifiesto. Yo también ratifico. Lamentablemente, en el tema de la pandemia, los gobiernos seccionales, los gobiernos parroquiales, no hemos recibido una asignación presupuestaria para enfrentar la emergencia. Por Eso es favor, lamentable, pero es real. por favor, un poquito más al centro de la cámara, que está un poquito al lado. A ver si... Perfecto, perfecto, ahí, ahora sí, perdone. Ahora sí, Ya, perfecto. ¿me escucha? Ahora sí le escucho bien. Ya, entonces yo le decía que lamentablemente es triste, pero esa es la realidad. No hemos recibido ninguna partida presupuestaria, ni la asignación de ningún recurso para poder afrontar esta emergencia. Si bien es cierto, en el caso del gobierno de Crucita, no he querido disponer de mucho recurso porque el presupuesto de la parroquia es muy limitado, pero sin embargo hemos tenido, porque es una emergencia, y hemos tenido que proteger a la población, por ejemplo, con el uso de mascarillas, hemos tenido que dotar a la población con el tema del amonio cuaternario para poder realizar la fumigación, hemos tenido que actuar, inclusive regresar al pasado y hacer trueque con nuestros vecinos y aledaños pueblos para poder intercambiar productos, porque en algún momento determinada la situación se puso tan crítica, pero tan crítica, que no solo con el paro que hubo en octubre, sino con la situación económica que acarreó un déficit económico, y para colmo se vino la pandemia, entonces la gente ya no tenía ni qué comer. Tuvimos que empezar a hacer trueque, intercambiar productos, tratar de llevar por lo menos a los sectores más vulnerables, a la gente más necesitada, de más de escasos recursos, algo que comer. Y fue difícil, créame que gobernar en estas condiciones, sin la asignación presupuestaria para una emergencia, es muy difícil. Sobre todo, también nos gustaría saber si Crucita cuenta con un hospital o están designados directamente para Puerto Viejo, porque al final vemos esa deficiencia en todas las parroquias y sobre todo cantones que no cuentan con hospitales de más o menos de un buen nivel, donde se cuente con suficientes instrumentos para poder salvar vidas. En este caso hablé con el alcalde de Puerto Viejo y también se queja mucho, igual que la alcaldesa de Bahía de Caracas, del Cantón Sucre, y por lo consiguiente, creo que el Ecuador ahora mismo se ha visto en esa necesidad que toda la partida que se ha dedicado directamente para salud ha sido insuficiente. ¿Usted cree que su ciudad, su parroquia también debería tener un hospital? Es que al final todos necesitan hospitales. Mire, al inicio de mi gestión personalmente me fui al SECOP a Quito para solicitar un hospital.
como que ya presentía que algo iba a ocurrir y desde el momento en que ingresé a mi puesto hice la gestión para solicitar. Lo que me dijo el principal de gobierno de esa cartera de Estado, como lo es del Ministerio de Salud Pública, que no había los recursos y que no, mi parroquia no justificaba el crear un hospital. Créame que es hasta un indignante, porque tengo 20,000 habitantes y el hospital más cercano queda a 30 a 40 minutos. Es decir, si en 40 minutos tú no alcanzaste a llevar a tu familiar hasta el hospital, pues perderá la vida en ese caso. Y ojo, que estamos hablando desde la playa, venir hasta Portoviejo. Eso implica tráfico, eso implica la movilización, como es una parroquia rural, implica que si no tienen los vehículos y la movilización, esa persona lamentablemente va a fallecer en el traslado. En este caso, en su parroquia están haciendo pruebas de PCR coronavirus. ¿Sí le están haciendo o no? Mire, por el mismo hecho de que no es nuestra competencia, por ejemplo, en el GAT parroquial no hemos adquirido las pruebas. Sin embargo, a través de el Ministerio de Salud Pública se están haciendo pruebas rápidas, pero está demostrado que estas pruebas rápidas tienen un bajo nivel de eficiencia, La de sensibilidad. certeza. Así es. Dentro de sus resultados fallan mucho, pero también es cierto que hemos generado y hemos articulado ciertas gestiones con el gobierno provincial y se ha articulado también con el municipio para hacer las otras tipos de pruebas que son el hisopado y se ha hecho a una parte muy reducida de la población. Ya le digo, es lamentable, ya le digo que justamente el COE directamente o el GAT directamente de Puerto Viejo, pues no tengan, digo, sobre todo las garantías de ese producto que han comprado, porque al final alguien tiene que ser responsable, presidenta. Al final, como siempre decimos, si en una ciudad una persona es responsable de comprar un producto, tiene que ser responsable al final. Si esas pruebas no tienen toda la sensibilidad y que garanticen quién es el organismo encargado de que esas pruebas, pues, que sean verificadas. En este caso, el COE de Puerto Viejo, perdón, el GAT de Puerto Viejo o el COE provincial. Sí, mire, vuelvo y repito, en el camino nos ha tocado a todos, nos ha tocado aprender a todos. Al inicio de la pandemia era súper complicado. Eh, en este momento no es que digo que las cosas son fáciles o que han mejorado, sin embargo, puedo indicar que a este momento, pues desde todos los puntos tratamos de alguna u otra manera ayudar a nuestros ciudadanos. Tampoco podemos exigirle absolutamente todo al señor alcalde o al señor prefecto o al COE cantonal como tal, porque no tenemos recursos, o sea, estamos humanamente haciendo lo que podemos. Es como, por ejemplo, en la entrega de raciones alimenticias. A un sector le podemos dar agua, a otro sector le damos pan, al otro le damos carne, al otro le damos otros víveres, y vamos tratando de ser una buena madre en un hogar, porque no podemos dar de todo porque no tenemos los recursos suficientes. Así es. Una pregunta, sobre todo ustedes cuentan con cuántas ambulancias, pero seguro que una emergencia deberían tener ambulancia. ¿Tienen ambulancia ustedes? Mire, yo en este caso sí debo agradecer porque por lo menos del municipio de Puerto Viejo en ese sentido me ha apoyado en este último tiempo. Nosotros, el 911 deja mucho que desear en Crucita, el 911 no ha apoyado con el tema de ambulancias para poder, en la parroquia no tenemos ambulancias y es bastante complejo, por ejemplo, el hecho de que tenemos un enfermo y a la presidenta le toca hacer todos los papeles, el papel de policía, el papel de enfermera, el papel de absolutamente todos los cargos para tratar de ayudar a los ciudadanos y articular a través del municipio en este último tiempo. Hemos ayudado a muchísima gente con ambulancias para poder trasladar a los ciudadanos hasta Puerto Viejo. En este último tiempo hemos estado dando
un servicio efectivo, pero a través de alguien que no tiene la competencia, porque yo no tengo la competencia en ese tema, pero sí hemos estado apoyando con el municipio de Puerto Viejo el envío de ambulancias para trasladar a los ciudadanos que están delicados de salud. En este caso, Presidenta, quisiéramos hablar también sobre el tema de las raciones alimenticias. En este caso, le hemos visto trabajar duro. Yo soy consciente que usted ha trabajado bastante duro porque obviamente esta pandemia pues, nos ha afectado a todos. En este caso, ¿esos recursos salen directamente del GAT parroquial o son donaciones de la parte privada para poder ayudar a estas personas que lamentablemente, ya digo, no tienen? Mire, lamentablemente nadie ha venido hasta nuestra parroquia a decirnos, tome, aquí hay esto. No, no lo hay. Fue bastante diferente en el tema del terremoto porque ciertamente muchas organizaciones, inclusive internacionales, vinieron a obsequiar o a donar o a colaborar. En esta pandemia no ocurrió eso, ya que la pandemia fue una emergencia a nivel mundial. Entonces, los otros países que realizaban donaciones o cualquier tipo de apoyo también han tenido que afrontarla en sus propios países. De tal manera que todo lo que se gestionó no fue que se recibió voluntariamente, sino más bien se tocó puertas. La presidenta tuvo que estar tocando puertas y como yo le decía antes, inclusive haciendo trueque, intercambiando, respaldándonos entre todos nuestros amigos, llamando a nuestros conocidos para poder solventar y apoyar. En el tema de los kits alimenticios, otros gobiernos parroquiales sí designaron de su presupuesto la compra de kits alimenticios. En el caso de la presidenta de Crucita, todo fue autogestión. Firmamos un convenio con el señor prefecto, el economista Leonardo Orlando. Él me dotó apenas de alrededor de 470 raciones alimenticias. Con eso pude apoyar a una parte del sector vulnerable. Nos hizo falta también apoyo de la alcaldía. No recibimos en el tema de kit alimenticios, no recibimos el tema de más raciones, ¿no? Pero sí gestionamos, por ejemplo, la señora viceprefecta con una llamada nos apoyó con 2 vacunas, los señores presidentes de otros gobiernos parroquiales con una llamada y nos apoyaban con naranjas, con plátanos. Fuimos hasta Santo Domingo y una fábrica nos apoyó con alrededor de 3.500 piñas. A través de la Iglesia Católica también hemos recibido el apoyo, por ejemplo, de embutidos, de leches, a través de algunos organismos independientes, personas, empresarios independientes, por ejemplo, estuvimos con un... Aló, mil disculpas la interrupción. Sí. No se preocupe. Mil disculpas. No toques la pantalla. Aló, ¿me escucha? Sí, sí, perfectamente. La escuchamos perfectamente. Ya, entonces le decía que realmente el trabajo se ha evidenciado, se ha transparentado en lo posible. Hemos procurado que siempre nuestra ciudadanía esté enterada a dónde estamos, qué hacemos, con quién andamos, qué recibimos, qué gestionamos y a dónde lo entregamos. Ese ha sido prácticamente el trabajo que hemos realizado y que seguimos realizando. Esta semana, por ejemplo, ya hemos entregado en lo que va hasta el día de hoy alrededor de 5 féretros. ¿Por qué? Porque los índices de mortandad y de la pandemia siguen ahí, no se han ido, siguen ahí, la pandemia sigue entre nosotros. Y el mensaje que siempre entregamos a los ciudadanos es: la pandemia no se ha ido. Hay que aprender a convivir con este virus. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Sobre todo vamos a hablar sobre los asambleístas y el trabajo que le están dedicando directamente a la provincia de Manabí, sobre todo los asambleístas de la provincia de Manabí. Creo que hay mucho de qué hablar y sobre todo hablar sobre el tema del hospital de Pedernales,
donde hay muchas cosas que están oscuras. Ya volvemos, Presidenta, en un momento no se me vaya. Las Brasas Restaurant, el mejor pollo al carbón de Madrid. Ven a disfrutar del sabor de la carne al carbón. Tenemos parrilladas, pizzas, pollo al carbón. Estamos en calle Rodríguez Espinosa, 2, semiesquina con Monte Perdido, Metro Portazgo, en el distrito de Vallecas. Llegamos a tu casa llamando al 722-575-246 o al 911-940-868. Nuestro menú especial para llevar: un pollo entero al carbón, ensalada, patatas fritas y 3 salsas especiales por solo $13.50. Disfruta de nuestras parrilladas con toda tu familia. Te esperamos. Bueno, pues estamos aquí con nuestra invitada de hoy. Hacemos la conexión directamente con la parroquia Cruzitas, la provincia de Manabí, donde tenemos a nuestra invitada, a nuestra amiga Andrea Delgado. Y está hablando de temas muy importantes, sobre todo relacionados con la gestión que se está llevando a través de esta crisis del coronavirus. Pero ya, Andrea, no solamente la crisis sanitaria, ahora nos enfrentamos a algo más grave que simplemente pues le está quitando la posibilidad a muchas personas de poder sobrevivir. Es la crisis de la corrupción. Y en este caso, créalo, Andrea, aquí de Europa, cada día que nos despertamos directamente, vemos actos de corrupción. Hasta hoy hemos visto el tema de la bahía de Guayaquil, donde medicamentos del IES, donde dice prohibido su venta. Y eso es lo que han hecho en el país. Hemos visto 2 personas extranjeras donde justamente lo nombran a este señor, creo que a Galo Bucarán, uno de los Bucaranes, no sé cuál mismo de los Bucaranes, donde se nombra y donde este señor llevan hasta $300,000, $400,000. En este caso, ese dinero que tranquilamente puede haber salvado vidas. En este caso, Andrea, ¿cómo afecta directamente la política de los asambleístas en la provincia de Manabí? Y directamente hablamos del hospital de Pedernales, donde ese hospital podría haber estado ya en servicio y tranquilamente puede haber salvado vida. ¿Qué pasa con los asambleístas? A ver, realmente que sí, mira, como ecuatoriana, sí que me da hasta cierta vergüenza ajena, hay que decirlo, vergüenza ajena con este tipo de actos de corrupción que dejan muy mal parada la palabra política, porque yo pienso que la política es un acto de servicio, que tienes la oportunidad de servir a todos los ciudadanos, más no esa política corrupta en donde solo enriquece y llena bolsillos a gente que no tiene ni moral, ni conciencia, ni amor por su propio país, por su propia patria. Y lamentablemente estos asambleístas por Manabí dejan mucho que desear. Sinceramente, siento vergüenza ajena de este tipo de gente que esté dentro de la política. Mira, acá, y bien que topas del tema del Hospital de Pedernales, en Crucita tenemos una obra emblemática. Iba a ser la facilidad pesquera más grande de Latinoamérica. Me refiero al muelle pesquero o facilidad pesquera del sitio de los Arenales de la parroquia Crucita. Esa obra inicialmente inició con $22 millones. Hoy por hoy bordea los $50 millones. Está sobrevalorada, pero encima más hay un plazo de como alrededor
de 800 días de retraso en la entrega de la obra final, o sea que ya debía haber estado terminada y debían haberla entregado. Han pasado 800 días y la obra apenas va por un 60-70% en su desarrollo y se siguen tirando la pelotita porque lamentablemente los contratistas de ese proyecto también pues ya se comieron la plata y ahora ¿dónde está la obra? ¿Dónde están los señores asambleístas de Manabí? Los ¿Dónde están? controladores. No se supone que ellos son los fiscalizadores de las obras del Estado. No se supone que Manabí los puso a defender las obras de la provincia. Pues allí está, lamentablemente, si son buenos para irse a comprar el carro lujoso del año, para utilizar credenciales de personas con discapacidad y lamentablemente causan vergüenza, Manabí. Esa es la realidad, causan vergüenza. Yo desde mi puesto de trabajo realmente que me siento indignada y rechazo la poca atención que los señores asambleístas de Manabí le han dado a una obra tan importante, como usted bien lo dijo, no solamente el hospital de Pedernales, también el muelle pesquero de los Arenales. Tengo 8,000 familias que sufren, que se dedican de manera ancestral a la pesca y que no pueden desarrollar su actividad productiva. Sencillamente, ¿por qué? Porque la plata ya se le llevaron los más vivos. Esa es la realidad, mi querido. En este caso, ¿hay algún informe de Contraloría donde ese dinero pues está justificado o simplemente pues habría que investigar y directamente pues ya debería estar todas las personas involucradas, y yo digo yo, directamente ya siendo investigada, porque al final ya usted me acaba de decir, si hay un sobreprecio, no se cumple el contrato, debe haber una penalización a los contratistas o directamente a la empresa quien ha contratado quién ha contratado este servicio. Al final ustedes, ¿quién lleva directamente la gestión? Si es el GAT municipal o es el GAT de Puerto Viejo o es el COE provincial. ¿Quién es la persona del rector que esté vigilando que esto se cumpla? Mire, nosotros como gobierno parroquial hemos gestionado algunas cartas, inclusive a la presidencia de la República. Hasta este momento, la carta que nosotros enviamos, ellos la delegan al MTOP, a la otra institución, a la otra. Es como que se lanzan la pelotita y a la hora de la hora no pasa nada. Entonces, yo creo que soluciones no vamos a lograr porque ya son muy poco tiempo que le queda a este gobierno. Sin embargo, es bastante deprimente cómo se utilizan los dineros de reconstrucción, o más bien se utilizaron, porque yo creo que ya se los gastaron. A estas alturas de la vida ya todos se han de haber gastado y el pueblo es el que quedó perjudicado. Pero en todo caso, sí tiene que estar en la conciencia de los ciudadanos para poder defender este tipo de obras que son muy importantes. Créame, en mi parroquia la gente es humilde, vive de lo que cosecha, del arroz que produce, de la pinchagua que curte, del pescado que saca de alta mar, come y vive de eso. Entonces no podemos negarles un derecho. La facilidad pesquera daría el realce económico, pero sobre todo garantizaría la soberanía alimentaria de toda la parroquia. ¿Por qué entonces no reclamar, no luchar por una obra tan importante como esa? Así es, Presidenta. Sobre todo también nos gustaría saber en el tema de la vivienda. Hemos visto proyectos de vivienda que ustedes están gestionando o hay proyectos a futuro donde se está gestionando más este tipo de vivienda, porque hemos visto viviendas que están construyendo en Crucita. ¿Es por parte del gobierno o es por parte del gobierno parroquial? No, a ver, nosotros hemos ingresado a través de el Ministerio de Vivienda un requerimiento para poder realizar o emprender un proyecto interesante de vivienda. Sin embargo,
no contamos con los recursos y evidentemente que debemos respaldarnos también en la empresa privada. Las construcciones que hemos respaldado para que durante esta pandemia resalten ha sido de manera privada, ya que, por ejemplo, el Midubi no se conoce en Crucita, no se sabe quién también serán, porque no asoman, no apoyan. Uno llega con requerimientos y los requerimientos solo se quedan en escritorio. Es lamentable, pero esa es la realidad de lo que nos ocurre y hay que tratar de incentivar más bien con lo que son los empresarios privados. No nos queda de otra. Tratar de buscar alternativas para el desarrollo de nuestra parroquia. En este caso, también hablamos si Crucita pues tiene un buen servicio de agua potable o también el tema de la basura, porque son servicios muy indispensables de una ciudad. En este caso, ¿estos servicios sí están funcionando o también le falta algún presupuesto para poder modernizarlo un poco más? Mire, le vuelvo y le repito, para la cantidad de habitantes que tenemos, nosotros tenemos una cantidad de, sobrepasamos los 20,000 habitantes con la población flotante, que es bastante amplia la población turística. Pero sí quiero indicar que en el caso de, por ejemplo, el agua potable, solo tenemos agua potable en la cabecera parroquial. En el resto de la parroquia aún nos abastecemos de tanqueros. Vivimos como 40 años hacia atrás, todavía no nos modernizamos. Y realmente el gobierno parroquial tiene todas las intenciones de apoyar, pero las cosas no pueden quedarse en intenciones y necesitamos definitivamente el apoyo de recursos. Sin recursos no podemos hacer. A inicios de nuestra gestión, nosotros propusimos un proyecto de agua en donde con un monto, un rubro aproximado de $2 millones, comprometeríamos una parte importante del presupuesto, que es apenas de $375,000, pero la idea era hacer créditos para poder colocarle el agua al resto de la población. Sin embargo, usted sabe que no todo es alegría o no todo es positivo. También en los gobiernos existe oposición, también existe gente que como que le quiere poner a uno la cascarita para caerse o gente negativa que siempre está obstruyendo el trabajo en beneficio de la parroquia. Y En este caso, lamentablemente, Presidenta, me gustaría saber si la oposición, los partidos de la oposición, quienes seguro que también estarán ahí, o sea, no se han unido sobre todo para luchar en conjunto en el tema de la pandemia. Simplemente cada cual ha tirado por su camino y la han dejado sola. ¿Me puede decir eso? Si es así. sí, mire, en realidad puedo decir que de los compañeros vocales, lamentablemente, dos se han dedicado más a buscar la revocatoria de mandato de la presidenta y respetando la voluntad popular, porque sabemos que yo no fui escogida a dedo, fue todo un pueblo el que votó para ser dirigidos por esta presidenta. Y se han dedicado más a crear controversias, a crear malestar, a dedicarse a hacer videos de TikTok, a correr por las playas, a disfrutar de la vida y a criticarle a la presidenta. Pero en cambio hay otros dos que por lo menos sí apoyan en lo que es las actividades. Como quien dice, de todo da la viña del Señor y hay buenos y hay malos, pero seguro que los buenos somos más y los comprometidos somos más y los que no nos vamos a dejar vencer y vamos a luchar, no solo en pandemia, sino en todo lo que tiene que ver con sacar adelante a nuestra parroquia, seguro que los buenos somos más. Exactamente. Presidenta, me gustaría saber sobre todo qué proyectos ustedes tienen, sobre todo para poder incentivar el turismo en Crucita, porque al final Crucita es una zona turística y me gustaría saber qué proyectos tienen para poder incentivar y para que la gente vaya a Crucita. Mire, nosotros esta semana fuimos de puerta a puerta golpeando y colocando señaléticas de bioseguridad. Hemos colocado porque a veces la persona
que visita las playas, uno le dice, por favor, utilice su mascarilla, por favor, mantenga la distancia. Pero a veces las personas, por un lado nos entra la información y por el otro lado nos sale. Y a veces es importante a la gente tenerle en la retina toda la información y recordarle a cada segundo. En este caso, nosotros hemos promulgado la colocación de señaléticas de bioseguridad, recordándole a la gente lavarse las manos, el uso obligatorio de mascarillas, del distanciamiento social, no escupir en la playa, no escupir en la vía, que son mensajes que realmente tienen la obligación de quedarse en las conciencias ciudadanas para una mejor conducta. En este caso, sobre todo el aforo que tiene ahorita mismo la playa, ¿al cuánto por ciento está? ¿Está al 100%, 50%? ¿A cuánto lo han puesto ustedes? Mire, la semana pasada nosotros tuvimos un gran aforo de turistas en la parroquia. Sin embargo, esta semana, con articulación de algunas instituciones, como por ejemplo el municipio de Portoviejo, Portovial, la policía, los militares y todos los compañeros, estuvimos articulando y realizando operativos para el control de los permisos de los establecimientos. En ese sentido, nuestro afán es que estemos preparados para poder afrontar la... Permítame. Lo que pasa es que, permítame, hay un poquito de ruido, no sé si me escuchan. Sí, sí, le escucho perfectamente, no se Ya. preocupe. Entonces le decía que nosotros estamos tratando de alguna manera de apalear el tema de la reactivación, que tiene que ser una reactivación responsable. Nuestros operadores turísticos comen del día a día de lo que venden en sus restaurantes. Nuestros operadores turísticos viven del día a día de la carpa que alquilan o de los cueritos asados o lo del manguito curtido. Ese es el ingreso que ellos tienen. Entonces tampoco podemos impedir que se llegue a las playas. La única exigencia es realmente tener una conducta ciudadana apropiada para poder llegar a las playas, porque en semanas anteriores veíamos turistas que llegaban y llegaban viva la fiesta, sin mascarillas, a beber, a libar, en el mismo vaso más de 20 personas, y estas conductas no son apropiadas. Hay que Así ser es. responsables, pero las autoridades no podemos ponerle un policía a cada turista. Tiene que partir desde la propia concienciación de la propia ciudadanía. Así es, presidenta. Ojalá, sobre todo, que las playas de Ecuador, sobre todo, no solamente Crucita, todas las playas de Ecuador ya comiencen esa modernización, así como Europa. Si usted, así como usted tiene familia aquí en Palma de Mallorca, pues mucha gente inmigrante, pues vivimos aquí y obviamente sabemos cómo se mantienen las palmas, sobre todo para mantener un turismo de playa. En este caso, me gustaría que ustedes aplicaran esas normas que hay en playas europeas, sobre todo para que más o menos haya una modernización, porque yo siempre digo, para poder avanzar hay que innovar. Si no se innova una gestión de cualquier índole, vamos a ir siempre a seguir igual. Y para mí, ya le digo, me gustaría que usted tome esos consejos, sobre todo de las playas europeas, para que la apliquen en su parroquia y obviamente pues sea un sitio turístico mejor que Ballenitas, ya que Ballenitas tiene ciertas, pero le falta mucho, no tienen comparación con las playas europeas y obviamente me gustaría que ustedes, ya le digo, que ustedes en Crucita pues hagan ese tipo de gestión y cambien ese modelo de gestión como lo están haciendo. Simplemente es eso. Bueno, Sama, presidenta Andrea, me gustaría sobre todo ese mensaje para nuestros amigos, para nuestra gente que han estado en directo, sobre todo para la gente inmigrante, los ecuatorianos latinoamericanos que estamos en el exterior, sobre todo pues cuando vayan a Ecuador y quieran visitar Manabí, que vayan a Crucita. Por favor, la invitación queda hecha. Crucita tiene unas hermosas playas, pero no solamente eso, tenemos la desembocadura del río Portoviejo en La Boca y allí tenemos un estuario maravilloso, especies endémicas, tenemos todo lo que es el manglar, todas las especies del manglar,
una loma desde donde hacemos parapente, una comida exquisita, la comida manabita, la comida crucitense, un ceviche de pinchagua, un plátano asado con un pescado asado. Todo eso les puede esperar acá en Crucita. Y cuando vengan, no se olviden de visitarnos. Precios súper económicos, gente muy amable y hospitalaria. De pronto no las mayores comodidades, pero dentro de lo normal se van a sentir en casa principalmente. Así que quiero enviarles un caluroso saludo a todos los migrantes de allá de España que han podido recibirnos en sus hogares esta noche allá en España y esta tarde acá en Crucita. Y para las que sean, cuando sea, estaremos gustosos de compartir no solamente información negativa, sino también positiva. Quedo a las órdenes, agradezco el favor de su atención y aquí estaré para todas las que sean. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a usted, Andrea. Claro, no va a ser la última entrevista, seguro que la vamos a seguir entrevistando porque esto no se acaba. Entramos en época de campaña y seguro pues que habrá mucho de qué hablar y esperemos ese compromiso, sobre todo de las nuevas autoridades, sobre todo porque ese compromiso para poder trabajar sobre todo en el campo parroquial de Crucita, donde hay que invertir. Claro, hay que innovar y si no se innova, vamos a seguir igual. Yo siempre digo, hay que invertir y hay que innovar. Bueno, Andrea, que pasen muy buenas tardes en Ecuador y sobre todo a nuestros amigos aquí en España, que pasen muy buenas noches. Hasta luego. Buenos amigos, pues muchísimas gracias a todos ustedes, pues a los que se han conectado a través de la señal de España Latina y como siempre, mañana tendremos otro tema muy importante. Hablaremos sobre el tema de del tema sobre todo de las 260 embarcaciones de China que están pescando frente a las costas del Ecuador. Fuera de las 200 millas, pero sí, están al lado de la reserva Galápagos, donde habrá mucho de qué hablar. Bueno, amigos, será hasta el día de mañana, pues, y lo dejo con un tema muy importante sobre el tema de los migrantes. Hasta luego. Así será mi destino, partir
me desgarra el alma. Tristezas que llevo y el alma de dolor se muere. Tristezas que llevo y el alma de dolor se muere. No solo es un tormento, tormento que mata de dolor mi vida. Malaya, mi suerte, mi signo solo es un tormento. Quizás con la muerte mi vida tenga mejor suerte.